Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho Cuevas y soy el director estilístico de Kemon España. Hoy vamos a ver un corte que se llama Pixie. Desde Twiggy o Mia Farrow en La semilla del diablo fueron mujeres que decidieron de repente cortarse el cabello muy corto y tipo masculino, ¿no? Llevar el pelo corto así era muy transgresor en aquella época. Pensar que estamos hablando de los años 60 y en los años 60 el cabello se llevaba cargado, con moños y bueno, pues llevar un cabello tan corto, sobre todo esta zona de los laterales, la zona de flequillo, era una cosa pues, realmente alucinante en cuestión de moda. Vamos a ver un corte que está basado en ese corte, en el Pixie, y sí que me gustaría deciros un poco de dónde viene esa palabra, ¿no? Porque al final los nombres de los cortes parece como que tienen que ir siempre acompañados de una persona, pero en este caso no. Viene de la mitología inglesa, son unas hadas que llevan el cabello corto y de ahí ese nombre Pixie. Bien, para empezar ponemos siempre un producto primer. Lo que hacemos es acondicionar el cabello para que cuando estemos cortando no se enrede, no se seque en exceso y nos facilite el desenredado con el peine a la hora de cortar. En este caso voy a emplear High Density Control, que es un producto muy hidratante. Ahí lo tenemos. Poca cantidad y aplicamos desde medios y puntas y después ya nos podemos ir un poquito más cerca, más a la raíz. Así el cabello, como os digo, está muy hidratado y nos facilita el desenredado. Para repartirlo bien utilizo una paleta y ya tenemos el cabello preparado para hacer las particiones. Bien, una vez aplicado el producto, hemos marcado ya las particiones. Vamos a realizar un triángulo en la zona anterior que nos servirá después para trabajar el flequillo. Después, la parte más alta de lo que es la zona de coronilla, la parte top, levántate un poquito, ahí lo tenemos, esta zona de coronilla y después dos secciones en los laterales que son idénticas. Utilizamos el punto del propio vértice del triángulo del flequillo para de allí salir con una línea de oreja a oreja y así ya tenemos separados las dos patillas, ¿de acuerdo? Empezamos la parte posterior a cortar con un ligero ángulo interno, por lo tanto la parte superior va a quedar un poquito más larga y la parte inferior un poco más corta. Y trabajamos siempre con técnica inglesa. Eso quiere decir que no vamos a ir trabajando de esta manera, sino que todas las secciones las cogeremos perpendiculares a su base y siempre con una visión directa del mechón que yo estoy cortando. Este corte es un corte corto, pero no rapado. No es un corte que tenga definido el contorno o el perímetro demasiado corte, no es masculino, es un corte femenino. Por lo tanto, todo el perímetro va a estar suavizado y un poquito más largo de lo habitual en un cabello corto. Continuamos hacia los laterales, siempre con la misma graduación y con la misma largura. Cuando lleguemos a la zona de patillas ya explicaremos lo que vamos a hacer. Creo que se va apreciando lo que está sucediendo, que al final trasladamos la misma línea de corte desde el centro hacia el lateral. Vamos a dejar la misma largura en todo ello y como siempre digo, cuando cortamos sobre una superficie que es más o menos circular, lo que conseguimos cortando todo perpendicular a su base es la misma línea circular. Por lo tanto, no os asustéis cuando hacemos el test de corte y no vemos una línea recta, sino que vemos una línea más bien redondeada. Todo lo corto perpendicular a su base. Ahí lo tenemos. Y de momento no vamos a tocar el perímetro. Primero haremos todas las capas de esta área y después ya trabajaremos sobre ello. Muy bien, ahí lo tenemos. Comprobamos que ambos lados hayan quedado parejos. Muy bien. Una vez hecha esta parte baja, vamos a la parte alta de la parte posterior. Vamos a cortarlo primero a 45 grados y después uniremos con la parte baja. Salgo con una sección
empiezo más bien con una sección en la parte central de esta área y a 45 grados. En este caso no voy a cortar neto, sino que voy a cortar con la técnica point cut. Ok, ahora sí, igualamos con la parte de abajo. Simplemente quitar esos mechones que cuelguen en exceso, no lo vamos a igualar del todo. Como no seguimos la misma línea de graduación, porque en la parte baja os acordáis que hemos hecho un ángulo interno y en esta parte estamos haciendo una línea en diagonal a 45, obviamente entre esta y esta nos va a quedar un pico, pero esto lo vamos a dejar suavizado con esta técnica que estamos empleando ahora. Simplemente coger la sección y texturizar con la técnica point cut. Me voy al otro lateral, lo mismo, continúo. Ahí lo tenemos. Bueno, el cabello ya queda texturizado y con una determinada forma. En este caso es una forma muy femenina porque le estamos dando la rotundidad que tiene la forma del cráneo. Por lo tanto, nos queda una forma craneal que a mi modo de ver es mucho más estética para una chica. Ahora nos vamos a los lados y vamos a trabajar lo que es la patilla, pero vamos a dejar el largo más o menos a la altura de media oreja. No vamos a cortar por encima de la oreja, no es un corte muy corto, no es muy definido. Empezamos trabajando en diagonales, más o menos paralelas a la diagonal del triángulo que he hecho en la zona de flequillo. Trabajo en point cut. Para no crear demasiada densidad, quiero que las puntas me queden lo más ligero posible. Ahí lo tenemos. No queda, ya veis que no queda nada definido lo que es el perímetro, simplemente vamos a quitar un poquito de largura porque queremos que se vea media oreja. Ahí está. Y la zona delantera, que es la zona más cercana al nacimiento, la vamos a trabajar un poquito más corta. Suavizamos. Ahí lo tenemos. Nos vamos al otro lateral y hacemos lo propio. Exactamente lo mismo que hemos trabajado en el otro lado. Comprobamos que ambos lados estén lo más parecidos posible. Ok, daré la vuelta. Ahí estamos. Correcto. Bien, una vez hecho este trabajo, lo que veremos es que la parte central nos quedará una especie de pico. Aquí se ha soltado un poquito la zona de flequillo. Trabajamos en altura. Y ahora sí, soltamos la zona de flequillo. ¿Cómo voy a trabajar esta zona? No en mojado. Lo voy a secar primero y después lo trabajamos en seco. Una vez que hemos secado la zona de flequillo, vemos que tenemos una cantidad inmensa de cabello aquí que vamos a aligerar. ¿Cómo aligeramos? Sabéis que teníamos un triángulo que no hemos tocado de momento y que ahora igualaremos ligeramente con la parte posterior. Una vez elevado, vemos dónde está nuestra mecha guía, dónde está el corte anterior y vamos a trabajar en técnica point cut. Ahí está. Continuamos llevando todo al mismo punto. Ahora lo tenemos más ligero y sobre todo más unido en cuanto a capas con la parte posterior. Vamos a darle una forma a la zona delantera, la zona de flequillo, pero no le vamos a dar la típica forma ni redondeada ni acampanada. Vamos a darle una forma en pico, que después ella podrá llevar hacia un lateral o hacia el otro y siempre va a poder jugar con esa largura en uno de los lados. Para eso traslado todo el flequillo primero hacia un lateral. Ahí lo tengo. Y trabajamos suavizando
nunca dándole una forma muy definida, muy neta. Y ahora vamos al otro lateral y hacemos exactamente lo mismo. Aquí nadie os podrá decir esto ya está acabado, porque al final es una cuestión propia. Cada uno tiene una forma de ver las cosas. Hay a gente que le gusta el cabello más denso, a otros más ligero, por lo tanto, si la pregunta fuese, ¿esto lo puedo hacer con una navaja? Perfectamente, sin ningún problema. Si tú estás más habituado a trabajar con navaja, pues lo trabajaremos con navaja. Si tú estás más habituado a trabajar en neto y después utilizar la tijera dentada, pues bueno, también lo puedes hacer. Como mejor queda en este tipo de cabello tan sutil, porque es un cabello fino, es con la técnica point cut, pero se puede emplear cualquier otra técnica siempre que estéis cómodos con ella. Bien, para acabar vamos a emplear dos productos. Uno que es Dream Fix, que es una laca realmente, pero que nos aporta más textura que fijación. Y por último voy a emplear Free Shape, que es una pomada que lo que nos va a hacer es definir un poquito más los mechones. Voy a ir primero en ese orden, como los he explicado, primero voy a poner la laca y después le voy a definir. Si fuese una laca tradicional lo haría al revés, primero pondría la cera y después le daría la laca, porque la laca al final lo que te genera es el no movimiento. Pero en este caso esta laca te permite, como es tan flexible y texturiza tanto, te permite trabajarla como si fuese un modelante. Trabajamos dándole un poquito de textura al cabello, y una vez que ya tiene esa textura vamos a definirlo con Free Shape. Ponemos una pequeña cantidad porque tenemos un cabello fino, por lo tanto la cantidad tiene que ser pequeña. Cogemos el producto y, como con todas las pomadas y ceras, siempre hay que repartirla a la mano, calentarla hasta que prácticamente desaparezca, hasta que no la veamos. Ahí está. Lo que hago ahora es definir los mechones, sobre todo en la zona de flequillo, que es lo que me interesa que esté un poquito más separado. Como definición final le vamos a poner ahora sí un poquito más de fijación, y para ello vamos a trabajar con Active Work. Ok, bueno, pues este es el trabajo terminado, espero que os guste. Si os ha gustado, darle al like y suscribiros. Gracias, hasta luego.